Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.3, cuyo tema son ángulos. Estos temas ya se han trabajado siempre en grados pequeños. Nos presenta la definición de ángulo. Dice que se ubica un rayo sobre el eje X con un punto inicial en el origen del plano cartesiano. Tenemos el punto del origen y tenemos el rayo, ¿verdad? Dice que y se rota este rayo a partir del origen, es decir, si tenemos el rayo acá, ¿verdad? Lo empezamos a rotar, de esta manera, ¿verdad? Siempre por el origen, de tal manera que nos dice que a la abertura entre el rayo, en el rayo inicial y el final se le llama ángulo. Y al rayo inicial se le llama lado inicial y al rayo final se le llama lado terminal del ángulo, y se dice que un ángulo está en posición estándar si su lado inicial está sobre el lado positivo del eje X y su vértice sobre el origen. Además, dice que un ángulo puede medirse en grados y cada grado resulta de dividir una circunferencia de 360 partes iguales, siendo cada parte de un grado. Nos dice también que si un ángulo se genera mediante una rotación en el sentido antihorario, será positivo, es decir, todo ángulo que se mide en sentido contrario a las agujas del reloj siempre va a ser positivo. Pero cuando se mide en sentido de las agujas del reloj, ya sabemos que las agujas del reloj vienen en este sentido, el ángulo es negativo. Entonces, dependiendo en qué cuadrante esté el lado terminal del ángulo, se dice que el ángulo es de dicho cuadrante. Vaya, los cuadrantes en el plano cartesiano, ya sabemos que son 4, ¿verdad? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Vale. Vamos a ubicar nosotros estos tres ángulos. Primero, el de 120 grados. Vale. Para ubicar el de 120 grados, lo que nosotros necesitamos hacer simplemente es ubicar nuestro transportador con nuestro transportador. Nos ubicamos en el origen y a partir de ahí vamos a medir el ángulo que se nos indica. Como en este caso es un ángulo positivo, 120 grados, entonces yo voy a contar en sentido contrario a las agujas del reloj. Y empiezo a contar, ¿verdad? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Aquí está 120. Entonces en 120 yo coloco un puntito, ¿verdad? Que ahí está. Recordemos que aparentemente ahí hay 60, pero como yo he empezado desde acá, utilizo los números de la parte de abajo de mi transportador. Entonces hasta ahí hay 120 grados. Entonces lo único que yo tengo que hacer ahora es simplemente unir el vértice o el origen con ese puntito que acabo de trazar. Y este ángulo que se formó acá mide 120 grados. Y este es el rayo que lo originó. Entonces de esta manera vamos a trabajar. Y así sucesivamente. Si yo quiero seguir trabajando más, entonces hasta aquí hay 180 y puedo seguir también, ¿verdad? Vale. El ángulo B que voy a trazar es de menos 70 grados. Entonces, para este caso que el ángulo es negativo, el transportador ya no lo voy a ubicar así. ¿Estamos? Vale. Sino que ahora, como es negativo, tengo que medir en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces el transportador lo voy a ubicar de esta manera. Y a partir de ahí me empiezo a contar, ¿verdad? Tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí está 70. Ahí coloco el puntito. Y ahora lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Siempre es unir el vértice con ese puntito que acabo de marcar. Y una vez que ya lo uní, ¿verdad? Ahora el ángulo viene desde el eje X siempre, pero ahora la flechita va en sentido de las agujas del reloj. Como va en sentido de las agujas del reloj, se dice que el ángulo es de menos 70 grados. Y este queda en el cuadrante, vamos a ver, bien, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Entonces este ángulo queda en el cuadrante número 4. Vale, ahora el último que vamos a hacer es el ángulo de menos 150 grados. Es el mismo proceso que en el anterior. El transportador lo vamos a ubicar de esta manera. Y a partir de ahí vamos a contar menos 150. Entonces empezamos a contar, ¿verdad? De 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Aquí efectivamente está 150, ¿verdad? Entonces ahora únicamente voy a unir el origen con esa marca que hice correspondiente a los 150 grados. Y el ángulo entonces viene en sentido contrario, en sentido de las agujas del reloj, perdón,
Y como viene el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es de menos 150 grados. Y este queda en el cuadrante, ya saben, 1, 2, 3. Quedaría en el cuadrante número 3. Vale. Para explicar otro, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me pidieran dibujar un ángulo que tenga 210 grados y otro que tenga 330, por ejemplo? Vale. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Hasta acá hay 90 grados. Hasta acá hay 180. Hasta acá hay 270. Y la vuelta completa son 360 grados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar el de 210 grados, si nosotros nos fijamos, hasta acá hay 180 grados. Y quiero llegar a 210. ¿Cuánto me falta? Entonces restémosle los 180 que ya tracé. Si a 210 grados yo le resto 180, me faltan entonces 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ya recorrí 180, entonces lo único que me falta es medir 30 grados más. Entonces ubico el transportador de esta manera y solo me falta medir 30. 10, 20, 30. Entonces exactamente aquí. Quiere decir que hasta ahí ya tengo. Ahora únicamente que unir esta marca con el origen. Y hasta aquí, recordemos, ¿verdad? 180 grados hay hasta aquí. Y de ahí solo medí 30 más. Y esto me genera 210 grados. De esta manera vamos a trabajar ya ángulos mucho más grandes. Ahora bien, ¿qué sucede para el de 330 grados? Vale. Recordemos, miren, hasta aquí llevo 90, hasta aquí llego 180, si continúo, hasta aquí van 270. Entonces, a 330 le voy a restar 270 que ya dibujé. Entonces, eso me genera 60 grados. Quiere decir que a partir de donde yo estoy solamente me falta 60 grados para llegar hasta al ángulo de 330 grados. Entonces, ¿qué significa? Que el transportador lo coloco de esta manera, porque a partir de donde yo estoy, que es en 270 grados, voy a medir los 60 grados que me faltan. Por eso lo coloco de esta manera, porque a partir de donde estoy, que es en este eje, voy a contar 60 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí hago la marca exactamente ahí. Entonces, ¿qué significa? Ahora solo voy a unir el origen con esa marca que hice, ¿verdad? Y ahí ya generé los 60 grados que me faltaban. Y ahí tengo el ángulo de 330 grados que queda en el cuadrante número 4. Eso sería todo lo que haríamos.